El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia. Muy buenos días, amigos. Es un gusto volver a estar con ustedes para compartir un momento la palabra de Dios. 2000 años hace que Jesús pasó por este mundo. La certeza de la fecha en que Jesús pasó no tiene el 100% de precisión. El año cero de la era cristiana, de la cual llevamos 2025 años, ha estado en tela de discusión. Si bien hay un acuerdo hoy, y no creo que se modifique porque implicaría cambiar demasiadas cosas, lo cierto es que dentro de 5 o 6 años tal vez estaríamos celebrando 2 milenios del momento en que Jesús fue llevado a la cruz y murió en nuestro lugar. Esta es la fe cristiana. Murió en nuestro lugar para expiar. La palabra expiación tiene que ver con perdón, perdonar nuestros pecados. El apóstol Pedro, tal vez el más famoso de los apóstoles, él y Pablo, cumplieron una misión muy notable. No quiero reducirlo al apóstol Juan también. El apóstol Juan fue el que recibió la revelación del Apocalipsis, un libro que hoy por hoy todo cristiano deberíamos estar leyendo asiduamente para entender los tiempos. Pero Pedro escribió en un momento donde la iglesia tenía persecución. Él va a morir en Roma, según dice la tradición, y está respaldada por documentos históricos de la época. Murió en Roma y de la peor manera, pero nunca quiso negar a Jesucristo. Pedro, un hombre tosco, un pescador del mar de Galilea, de allí Jesús lo invitó a formar parte de la compañía de predicadores a los cuales Jesús les llamó los pescadores de hombres. Ellos eran pescadores del mar de Galilea, y digo ellos porque era Pedro, el hermano, Juan, Jacobo o Santiago, como se lo conoce. Es decir, había por lo menos 4 que eran pescadores, y a partir de esos Jesús formó una compañía de 12. Pedro va a escribir una carta, o un par de cartas, mejor dicho, un par de 20 años, no dije 20, un par, una cantidad de años después, posiblemente unos 30 y pico de años después de la muerte de Jesús y la ascensión de Jesús al cielo. Él va a escribirle a los creyentes de la dispersión, se le llama dispersión en la Biblia, a los judíos que fueron esparcidos por el mundo producto de la persecución que sufrieron por distintas naciones, que Dios les había profetizado producto de infidelidad espiritual. Bien, pero los judíos fueron los primeros predicadores del cristianismo, y sin duda Pedro era también hebreo, israelita, Juan, todos ellos, Andrés es el hermano de Pedro, era el hermano de Pedro, Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Es decir, todos ellos fueron quienes predicaron el evangelio en los primeros años posteriores a la obra de Jesús en la cruz, la ascensión al cielo
el derramamiento del Espíritu Santo, todo lo que formó la iniciación de la iglesia. Dice el texto que voy a leer lo siguiente: mas vosotros, ese vosotros es toda esa gente a las cuales Pedro les estaba hablando, sois linaje escogido. Linaje escogido es una expresión que para nosotros no parece muy común, es muy extraña tal vez, pero el linaje tiene que ver con aquellos que tienen la relación con las personas importantes. Escogido indica a alguien que tiene algo especial para recibir cuando van muriendo sus progenitores. Es decir, la iglesia está compuesta, porque ahora lo aplicamos a nuestra vida, la iglesia está compuesta por personas que tienen una conexión directa con Dios. Y cuando Jesús murió, nos trasladó a nosotros tareas y nos trasladó nombramientos espirituales que solamente pueden ser recibidos por aquellos que tienen a Jesús en el corazón. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, o ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han logrado alcanzarla. Pedro escribe y hace esta distinción. ¿A quién les escribe? A aquellos que son parte de un pueblo que Dios comenzó a formar en la tierra desde el momento en que vino Jesús, hizo su obra, llamó, tuvo discípulos, les enseñó, los mandó a predicar hasta lo último de la tierra y los mandó a ser discípulos. Luego de 2000 años, la iglesia sigue haciendo discípulos, es decir, somos discípulos de Jesús, aquellos que estamos creyendo que Él es el Redentor de la humanidad. La Biblia es un manual de salvación. La palabra redención significa esto: sacar al hombre de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Es la esclavitud del mal, la esclavitud del pecado, la esclavitud de hacer aquello que no quiero hacer, pero que termino haciéndolo y luego criticándome y enojándome conmigo mismo porque fallo y no puedo hacer lo que quisiera hacer. Es la lucha del ser humano diariamente contra el mal. Ahora, Jesús nos ha llamado para que seamos transformados y que el poder de Dios actúe en nosotros para ser ese pueblo que está encargado de parte de Dios de anunciarle al mundo que hay un Salvador, que hay un camino especial diseñado por Dios para que transitemos por él. Por eso la iglesia tiene la misión de predicar. La iglesia tiene la misión de predicar. Si usted es cristiano, le informo, le digo, le recuerdo, le manifiesto que usted tiene un trabajo dado por Dios que es predicar el Evangelio. Vive gente en muy mala condición cerca suyo. Usted tiene vecinos que no son felices, tal vez hijos, tal vez sus padres no son felices, tal vez necesiten recibir el mensaje de Dios. Y qué importante es que podamos cumplir nuestro trabajo, cumplir nuestra misión, la que Dios nos ha encargado, hacer discípulos, llevarlos a los pies de Cristo para que reciban la bendición. La palabra misericordia
está relacionada con la palabra gracia, la palabra también compasión, es decir, la posibilidad de practicar favores. Posiblemente usted tenga algún amigo, un conocido que cuando tiene algún problema en su casa, así específico, vamos a decir un problema de eléctrico, usted tiene un conocido, lo llama y él viene y le soluciona el problema, y cuando usted le dice, che, ¿cuánto te debo? Me dice, no, somos amigos, yo te hago el favor, vos me haces el favor a mí en otras cosas y yo te hago favor en esto. Es decir, esa concesión de favores está indicando el verdadero sentido de la palabra misericordia. Pero claro, como necesitamos tener dinero, los favores a veces no se producen a menudo. Pero necesitamos el favor de Dios. El favor de Dios significa la gracia de Dios que nos da lo que necesitamos sin cobrarnos nada. La palabra gracia también tiene que ver con gratuito. Dios no paga por su bendición, no cobra por su bendición. Dios nos da su bendición. Es decir, ¿qué es bendición de Dios? La lluvia. Cuando cae la lluvia, ¿usted recibe alguna factura de parte del cielo que le diga, me debes tanto por la lluvia que te mandé? No, para nada. Es parte del favor de Dios. La lluvia cae para todos. Menos mal que la lluvia no la manejan los gobiernos, ni lo maneja ninguna empresa. También el sol. Tenemos el sol todos los días. La energía del sol es imprescindible para la vida en la tierra. Sería imposible vivir en esta tierra sin contar con el sol. Y así descubrimos que estamos en medio de los favores de Dios. La misericordia de Dios es lo que distingue a las personas que han aceptado el mensaje de Jesucristo. Y es lo que les propongo todos los jueves. Busque a Dios. Busque al Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie que pueda hacer la obra que hace Dios en el corazón del hombre. Es una obra espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? Porque el hombre tiene necesidades físicas, cuando se manifiesta el dolor, la enfermedad, el hambre, ahí nos damos cuenta que tenemos necesidades físicas. También tenemos necesidades morales. Nos gusta vivir en medio, por lo menos yo creo que la mayoría, nos gusta vivir en medio de las cosas buenas, no vivir pensando en mal, no vivir teniendo deudas morales con la gente. Creo que todos queremos de alguna manera vivir con justicia, en paz, no haciendo mal ni recibiendo mal. Pero también hay una necesidad que se llama espiritual. Si usted no cubre esa necesidad espiritual, usted va a tener a lo largo de su vida, va a sentir un vacío interior. Porque la necesidad espiritual solamente la puede suplir Dios. Hay un engañador en la tierra que regala algo espiritual de maldad para satisfacer, estoy hablando del diablo o Satanás o como se le llame. Hay gente que trabaja para el diablo, que siembra cosas espirituales de maldad, porque el diablo sabe que el hombre tiene una necesidad espiritual, y cuando el hombre no la busca suplir de parte de Dios, le aparecen propuestas. Por ejemplo, vení, consultame, yo te puedo decir tu futuro, y usted sabe a qué me estoy refiriendo, agoreros, consultores espirituales.
vení a hablar conmigo, estás enfermo, yo puedo darte una solución. Entonces usted va a consultar con un espiritista o con una divina. Ellos son personas contratadas por el diablo para satisfacer una necesidad que el hombre tiene, que es la necesidad espiritual. Por supuesto, la satisfacción que dan no es la que corresponde ni es la conveniente. ¿Qué le puedo sugerir yo? Por favor, no recurra a esas artes espirituales. Producen daño. Es como que usted está en un barco y tiene la brújula le indica el norte, pero por alguna razón la aguja magnética de esa brújula, la aguja magnética que indica, es afectada por un campo magnético muy fuerte y resulta que ahora lo que indicaba el norte ahora indica el sur. Es un fenómeno que puede llegar a pasar. Por supuesto, las brújulas están protegidas para que no ocurra nada de eso, pero espiritualmente el hombre tiene una brújula espiritual incorporada que le dice la dirección de lo bueno, la dirección de lo malo. Y gente son engañadas y le dicen acá, esta es la dirección de lo bueno, y le están sembrando todo lo malo mientras le piden dinero, le piden cosas, le piden favores, pero la persona termina mucho peor que lo que estaba antes de esa consulta. Por eso, amigo, yo tengo en mi mano acá la Biblia. La Biblia es un manual de vida. No leerla es perderse la posibilidad de entender los objetivos de nuestra vida en la tierra. No leerla significa no me importa lo que el creador de todo haya hecho. Usted dirá, bueno, pero yo no creo en que Dios sea el creador. Bueno, el hombre todavía no tiene otra opción. Todo lo demás, todo lo que la ciencia aporta, el famoso Big Bang, el gran disparo, la gran explosión, bien puede ser una realidad que haya ocurrido así, pero ¿quién la ejecutó? Siempre vamos un poquito más allá. Nosotros creemos que si hubo un Big Bang, cosa que no lo podemos afirmar por la Biblia, decimos seguramente fue Dios que lo hizo. El método de la creación de todas las cosas, y solamente Dios lo sabe. Y los hombres lo estudian, lo analizan, sacan conclusiones de los fenómenos que observan, pero la conclusión, ¿quién la tiene? Seguiremos seguramente indagando, retroceder miles de años para atrás, como los cristianos pensamos, o millones de años para atrás, como dice la ciencia. Se manejan miles y millones de años hoy en la ciencia con una facilidad asombrosa. Lo cierto es que estamos en el mundo, hay muchas cosas que no explicamos, que no las podemos explicar, pero sin duda podemos darnos cuenta de que todos los días se nos presenta el bien y el mal delante de nosotros. Usted tiene una decisión que tomar, una buena decisión o tal vez una mala decisión para resolver un conflicto. ¿Y cuántos conflictos tiene el hombre? Cientos. Las noticias, no quiero ser pesimista, ¿no? Trato de no serlo. Soy optimista porque creo en las promesas de Dios. Pero en el estado de cosas en que está el mundo hoy, uno pone la balanza y dice, el mal está ganando. El mal se impone.
Una mujer ayer fue asesinada en Buenos Aires. 8 hijos, 26 años de casada, un matrimonio aparentemente muy bueno porque el esposo dejó notas engrandeciendo el valor de esa mujer. Pero los motochorros famosos que roban y le roban la vida a muchas personas, la mataron. Cuánta maldad, ¿no es cierto? Cuánta maldad nos rodea todos los días. Quisiéramos que no fuera así, pero cada día tomamos decisiones que nos hacen bien o que nos hacen mal. Bueno, los cristianos verdaderos tratamos de obedecer a Dios. No mentir, no engañar, no adulterar, no hablar mentiras sobre otras personas, no envidiar, no desear cosas que están fuera de mi alcance y que no sé si al tenerlas me harían bien o mal. Ocuparnos de los hijos más de lo que lo hacemos hasta ahora. Cuántas cosas podemos hacer bien y que resultarían en beneficio de mucha gente, la felicidad de nuestra propia familia, la bendición para un país donde vivimos, la ciudad donde vivimos, el barrio donde vivimos. Ya sabemos todo lo que hace el bien, pero también sabemos lo que hace el mal. No quisiéramos ver a los jóvenes desorientados, y mucha gente sabe, dice, ahí están durante la madrugada los pibes fumando, drogándose, después salen de ahí a dormir y a robar porque necesitan dinero. Todos nos explicamos las cosas que nos están pasando, pero en lo individual no sabemos qué hacer. Y levantamos la vista y miramos al gobierno y le decimos, esto es responsabilidad del gobierno. Y ahí viene lo que se llama el lavado de manos. Es decir, como yo no puedo aparentemente hacer nada, pero somos pueblo de Dios. Comencé leyendo el texto que el apóstol Pedro dijo que los que creemos en Dios, en Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Esto se lo tengo que explicar. La palabra sacerdote significa intermediario. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el pueblo de Israel, los sacerdotes recibían las ofrendas del pueblo, que no era dinero, sino que eran animales que mataban y que la sangre de esos animales era presentada delante de Dios para pedir perdón por los pecados de una familia, de una persona, y también, de acuerdo a las fiestas que celebraban, a los actos que celebraban, pedir perdón por los pecados de la nación. Porque sin derramamiento de sangre, Dios no perdona. Y usted dirá, qué cruel es Dios. Bueno, cruel es el hombre que hace mal y que sigue insistiendo en hacer el mal, porque nuestra crueldad no afecta directamente a Dios en cuanto a que le quita poder a Dios. Nuestra crueldad afecta a nuestros semejantes. La crueldad del hombre solamente puede ser lavada, limpiada, eliminada. El perdón solamente puede ser otorgado a través del derramamiento de sangre. Por eso vino Jesús. Por eso Jesús se entregó, se dejó arrestar, se dejó matar y fue derramada su sangre. Imagínese, espinas en la cabeza. Usted sabe, los que se han golpeado alguna vez la cabeza, que cómo mana sangre de nuestra cabeza. Imagínese
una corona de espinas sangrando sobre la cabeza de Jesús. Sus manos clavadas con clavos sendos aquí o aquí, depende como algunos dicen, porque si fuera aquí aparentemente esto se desgarraría por el peso de la persona. Entonces dicen, no, tiene que haber sido acá. Los clavos en los pies. El lanzazo que recibió Jesús luego para verificar si estaba muerto, también salió sangre. La sangre de Jesús, lo repetimos esto y algunos me imagino que piensan que sangriento que es el plan de Dios. Bueno, la crueldad del hombre se soluciona con el perdón de Dios. Y Dios perdona a través del derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre para que el hombre no matara más animales como lo hizo durante miles de años hasta que llegó Jesús. Jesús vino a reemplazar todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y con su sangre puede perdonar los pecados de toda la humanidad, porque Él se puso en tu lugar y en mi lugar. Él se puso en tu persona para perdonarte y se puso por mí. Bueno, algo tenés que hacer con lo que te he dicho. ¿Querés ser pueblo de Dios? Tenés una tarea. ¿No querés ser pueblo de Dios? Que Dios te ayude hasta que te venga la luz, porque no hay otro camino. El vacío espiritual va a estar apareciendo dentro tuyo continuamente. Y si vas a esas otras artes ocultas, te van a quitar la poca felicidad que tú puedas cosechar a través de las buenas cosas que puedas hacer. El vacío interior solamente lo puede cubrir Dios. Así que toma la decisión. No la postergues más. Recibí a Jesús. Recibí la misericordia de Dios. Ora conmigo ahora, Padre. Quiero recibirte en mi corazón. No quiero ser alguien que pasa vacío por este mundo. Quiero que ese vacío que siento lo llenes tú, Señor. Jesús, ven a mi vida. Te recibo ahora. Gracias. Por Jesús te lo ruego. Amén. Así es, amigo. Jesús es la respuesta para tu necesidad. Te invito a que tomes la valiente decisión, porque muchos se burlan de esto. No entienden nada y se burlan. Y después, ¿a dónde van a ir a parar? Y no sabemos. Cada cual escoge qué hacer con su vida. En 7 días vuelvo para seguir hablándote y dando el lugar que el Espíritu Santo te convenza de que lo que te conviene hacer. Dios te bendiga. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.